buena parte de las ideas que se fueron desarrollando vinieron acompañados con la teoría de la estructura atómica de la materia. Ahí está Juan Pablo Pareja. Bueno, ya estamos más o menos lo que somos siempre. Les decía entonces que la teoría cuántica nació junto con la teoría atómica en la física. El descubrimiento de las propiedades nucleares que mostraron que había una física nueva, una física diferente de la física macroscópica en muchos aspectos, hizo que se tuvieran que desarrollar una cantidad de modelos, de investigaciones que concluyeron en el desarrollo de la teoría cuántica. La teoría de la relatividad es de alguna manera la culminación de la física clásica. Por un lado, porque fue hecha para el electromagnetismo, porque la teoría electromagnética es invariante frente a las transformaciones de Lorentz. Es decir, cuando Einstein estableció la teoría de la relatividad, lo hizo sobre la idea de que el electromagnetismo iba a permanecer invariante frente a las transformaciones de coordenadas y tiempo de Lorentz. Pero la mecánica clásica no permanecía invariante frente a esas transformaciones, permanecía invariante frente a las transformaciones de Galileo. Entonces hubo que modificar la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, pero todavía la teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad no es más que una extensión en cierto modo de la física clásica. Siguen habiendo los mismos conceptos de la física clásica, salvo que a lo mejor cambian las fórmulas con las que se calculan las cosas. O sea, sigue estando el concepto de cantidad de movimiento, salvo que en vez de ser m0, donde m es una constante por b, pasa a ser m0 por b sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. La propia transformación de Lorentz es parecida a la transformación de Galileo, porque justamente la de Galileo es el caso límite de la transformación de Lorentz a bajas velocidades, salvo que aparece dividida en ese factor que es la raíz cuadrada esa, de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, pero salvo esos pequeños detalles, desde el punto de vista de los conceptos que van en la teoría de la relatividad, no hay prácticamente una revolución demasiado profunda respecto de la física clásica. Pero no pasó lo mismo con la teoría cuántica. La teoría cuántica, cuando pretendió estudiar el núcleo y la estructura atómica, llegó a la conclusión de que las leyes de la física clásica no servían para el interior del átomo, para las partículas microscópicas. Y hubo que elaborar una teoría que es radicalmente nueva. La teoría de la relatividad, les decía, fue hecha por unas poquitas personas, esencialmente la obra de Einstein, y la teoría general de la relatividad es prácticamente la obra pura de Einstein. Es probable que lo mismo, la teoría general de la relatividad, se hubiera desarrollado después con el transcurso de los años, pero Einstein tuvo la genialidad de ser él el que la planteó. Y por supuesto, Einstein era una personalidad genial, digamos, una persona extraordinaria en ese sentido. Entonces, la elaboración de la teoría general de la relatividad es debida a una sola persona. La relatividad especial es debida a varias personas. Lorentz ya había contribuido encontrando las transformaciones que llevaban su nombre, no había sabido bien cómo interpretarlas, pero tenía idea de la transformación. Poincaré, Henri Poincaré, un físico matemático francés, más o menos había anunciado
enunciado la generalización del principio de relatividad y estuvo a un paso de encontrar la relatividad especial, pero quien cerró el paquete bien fue Einstein. Entonces fueron unas poquitas personas. En cambio, la teoría cuántica requirió del esfuerzo de muchísimas personas. Hay muchísimos nombres que están ligados al desarrollo de la teoría cuántica e incluso hasta el día de la fecha hay gente que sigue trabajando en cuestiones básicas de la teoría cuántica y que siguen ayudando a clarificar aspectos de la teoría cuántica. La teoría cuántica es muy lejana a la intuición clásica. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Nosotros no vivimos aunque estamos constituidos por átomos, vivimos en un nivel macroscópico respecto de la estructura atómica. Y entonces los fenómenos a nivel atómico no nos son cotidianos. Entonces a nuestra experiencia, a nuestra intuición le cuesta mucho hacerse una idea de cómo son los fenómenos en ese nivel. Pero de todas maneras hay muchas ideas que se pueden ir ajustando a un nuevo tipo de intuición, pero hay que cambiar la intuición, hay que pensar de otra manera, de una manera diferente, y entonces la teoría cuántica también puede reproducirse mentalmente a través de imágenes mentales, porque la intuición exige imágenes mentales. Si nos quedáramos simplemente en el plano de lo abstracto y de las fórmulas, sería muy difícil realmente tener una idea de cómo funciona la teoría cuántica en el mundo real. Bueno, una de las cosas primero que les quiero decir es que hay un nombre engañoso, que es el nombre de mecánica cuántica, porque pareciera que uno va a encontrar una mecánica al estilo de las máquinas perfectamente mecánicas, digamos, que estudia la física clásica, donde si un sistema biela-manivela tiene tales fuerzas aplicadas, el sistema gira y entonces en conexión con un motor transmite ese movimiento a la rueda, en fin, y donde todo puede ser calculado con absoluta exactitud. No es así. No es así. La teoría cuántica es una teoría esencialmente estadística. Es probabilística. La esencia de la teoría cuántica es probabilística. Y eso es una cosa a la cual uno tiene que acostumbrarse. Lo que pasa es que en la teoría cuántica hay veces que si uno plantea ciertas condiciones, las probabilidades de un fenómeno pueden ser 100%, por ejemplo, y entonces uno sabe que ese fenómeno va a ocurrir inexorablemente. Otra posibilidad es que el fenómeno ocurra 0% de las veces, y entonces uno sabe positivamente que ese fenómeno no va a ocurrir. Pero lo normal en la teoría cuántica es que los fenómenos se produzcan con un cierto grado de probabilidad. Que, por ejemplo, una partícula lanzada contra otra, el hecho de que sea dispersada o no, depende de la probabilidad. Por ejemplo, hay diferentes probabilidades para dispersión en diferentes ángulos, por ejemplo. O sea, hay diferentes... Bueno, y la teoría cuántica, van a ver ustedes, es una teoría que se basa en el concepto de estado cuántico. Los estados cuánticos son situaciones en que un objeto cuántico se le pueden determinar bien ciertos parámetros con exactitud, como les digo, con probabilidad 100% que va a tener tal energía. No todas las cosas se pueden determinar en forma simultánea. Por ejemplo, vamos a ver al estudiar el principio de indeterminación que es posible decir para una partícula exactamente dónde está, pero no es posible decir exactamente dónde está y qué velocidad tiene. O sea, velocidad y posición son dos variables que no se pueden medir simultáneamente con precisión infinita. Son variables que si mido una con mucha precisión, la otra se me vuelve imprecisa. Entonces existe la posición de una partícula totalmente definida, pero esa partícula no vamos a saber qué velocidad tiene. No solo es que no sepamos qué velocidad tiene,
como no es posible medirla a la velocidad y lo que no es medible no forma parte de la física, si en un momento nosotros determinamos la posición de una partícula, su velocidad no existe. Directamente lo único que existe es la posición, que es lo que hemos determinado para esa partícula. Pero a partir de ese momento su velocidad no existe. ¿Qué tenemos que hacer para ver qué velocidad tiene la partícula? Pues hacer una medición de la velocidad. En ese caso lo que aparece es la velocidad, pero la posición de la partícula no existe. Y el problema es que no podemos medir las dos cosas a la vez. Ese es el punto. O sea, la propia naturaleza nos prohíbe medir ciertos pares de cosas a la vez. Bueno, lo que se conoce con el nombre de un estado cuántico son situaciones en que para una partícula se conocen ciertas cosas con total precisión. Eso determina el estado cuántico en que está una partícula. Y lo que estudia la mecánica cuántica esencialmente es cómo cambian esos estados. Si yo le hago algo a una partícula, ¿qué le ocurre? ¿A qué estado cambia? O incluso, ¿con qué probabilidad cambia a tal estado? O a tal otro, o a tal otro. Entonces vamos a hacer, con la teoría cuántica vamos a empezar a hacer estudios estadísticos, probabilísticos. Probabilísticos sobre cantidades que se pueden medir del mismo tipo que se miden en la mecánica clásica, pero vamos a ver que hay restricciones para las medidas de cada una de esas cantidades. Bueno, como les decía, la teoría cuántica nació muy ligada a los modelos atómicos. Repasemos un poquito, muy por encima, lo que se dijo en la última clase. Vamos a hacer una presentación. A ver, vamos a presentar una ventanita. La última clase habíamos estado viendo esto que está acá y lo vamos a aumentar un poco por si llega la Vanessa García. Bueno, no, también para que lo vean ustedes un poquito mejor. Vamos a volverlo a aumentar otro poquito más. Ahí está. Bueno, esta es lo que habíamos empezado a ver. ¿Qué habíamos empezado a ver? Bueno, habíamos hablado generalidades sobre la historia del átomo, lo que está escrito acá en y habíamos hablado sobre lo que se llama el modelo atómico de Rutherford, que es el modelo que se llama nuclear del átomo. Yo les había dicho que intentando explicar la estructura del átomo, sabiendo que en el interior del átomo había unas partículas chiquitas que se llamaban electrones, muy livianitas, que las había descubierto ese señor llamado Thomson. Entonces, bueno, se proponían modelos. El mismo Thomson propuso como modelo para el átomo decir que era una distribución de carga positiva que tenía incrustados los electrones negativos como si fueran pasas en el interior. Esto que está dibujado acá en esta primera figura de la izquierda. Y a la derecha vemos el modelo saturniano del átomo, que resultó ser inestable cuando se lo investigó un poquito más, porque en Saturno, los anillos de Saturno, si ustedes una de las partículas de los anillos las sacan hacia afuera, la gravedad de las otras los vuelve a traer. Entonces lo que hacen esas partículas es simplemente oscilar sobre el plano del anillo. Pero en el modelo atómico, si ustedes apartan un electrón de este anillo, el resto de los electrones lo empuja todavía más hacia afuera. Entonces es inestable el modelo de Nagaoka. Entonces no servía para el átomo. Tal vez hubiera servido, pero había que explorarlo. ¿Cómo se hizo? Con el bombardeo mediante partículas alfa, que son partículas pesadas, sobre átomos de oro. Lo que se espera con el modelo de Thomson es una dispersión muy pequeña. ¿Por qué? Porque las partículas alfa son muy masivas, los electrones muy livianitos, entonces los choques de las alfa con los... Acuérdense que las alfa son núcleos de helio, son 2 protones y 2 neutrones, prácticamente 10.000 veces más pesadas que un electrón. Entonces es como tirarle a los electrones, tirarle una locomotora a pelotitas de ping-pong. Entonces obviamente las partículas alfa ni sentían los choques con los electrones. Y el hecho también de que la carga positiva estaba distribuida en una esfera relativamente grande, de todo el tamaño atómico,
hacía que las fuerzas máximas que se podían producir no fueran muy grandes. Entonces, según el modelo de Thomson, la dispersión es como la ven ustedes acá. Pero resulta que las mediciones que hicieron Rutherford con Geiger y Marden daban algunas partículas que se deflectaban, había algunas que se deflectaban mucho, otras que se deflectaban muchísimo, y finalmente habían algunas que directamente rebotaban hacia atrás. La explicación de eso viene de suponer que la carga positiva que permite que la carga positiva de las alfa ejerza fuerzas capaces de frenarla y volverla hacia atrás. Obviamente un choque como este, si ustedes me permiten, volvamos acá, un choque de rebote como este, si la partícula alfa es una partícula cargada positiva, es porque hay una carga positiva muy concentrada en el centro, que entonces es la que la está, y no solo que una carga positiva muy alta, también la masa de este centro dispersor es muy grande. Está chocando acá la partícula alfa, es como si rebotara contra una pared que está acá. ¿De dónde viene la fuerza repulsiva? Tiene que venir la carga eléctrica. Y la carga eléctrica entonces tiene que estar concentrada en una región pequeñita, para que las fuerzas, como ustedes ven acá, los valores de los campos, si una concentración de carga esférica está concentrada en una región pequeñita del espacio, entonces la ley coulombiana vale hasta más cerca de esa carga, y entonces los campos son más altos. Entonces ahí es donde se produce la reflexión violenta. Entonces Rutherford decidió hacer un cálculo detallado de cómo era esta colisión, y utilizó la mecánica clásica para estudiar el movimiento de las alfa en presencia de un núcleo de oro. Bueno, eso es lo que estudiamos con la dispersión de partículas alfa. Recordemos que habíamos dicho que por los teoremas de conservación, acá uno calculaba el módulo de la variación de cantidad de movimiento de dos maneras distintas, una geométrica, que esta que está acá, el triangulito isósceles verde que está acá, y la otra mediante el teorema del impulso y la impulsión. Uno las igualaba, bueno, hacía todo este cálculo tomando en cuenta que hay dos cantidades conservadas. En fuerzas centrales siempre hay dos cantidades conservadas: la energía, por un lado, suma de cinética y potencial, y por otro lado la cantidad de movimiento de la partícula. Bueno, acá está el otro cálculo del delta P, y haciendo eso uno llegaba a una relación entre el valor de lo que se llama el parámetro de impacto P y el ángulo de deflexión, esta formulita 3 que está acá. O sea, si vamos a un dibujito, al dibujo más arriba, el parámetro de impacto es la distancia entre la recta de llegada inicial de la partícula y la recta que pasa por el núcleo. Esa es la distancia entre el núcleo y la recta de llegada de la partícula. Como las fuerzas son simétricas, entonces el choque es simétrico, es una hipérbola, en fin, está dibujada acá. Lo que se busca era la relación entre el parámetro de impacto, B, y el ángulo de deflexión. Al respecto, si me permiten, les voy a mostrar un dibujito. Voy a dejar de compartir un momento y voy a tratar de mostrarles un dibujito que he tratado de hacer, que es análogo a este. A ver, ahí me van a ver. Yo voy a tratar de mostrárselos a través de la pantallita esta. Vamos a ver si alcanzan a ver lo que les quiero mostrar. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar un poco la ventana para que no haya tanta vislumbre atrás. Ahí está. A ver si se alcanza a ver lo que he dibujado ahí. ¿Alcanzan a verlo? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mírenlo bien. Esa es una esfera rígida, y una partícula que está incidiendo con parámetro de impacto B. Fíjense ustedes cómo hay una reflexión al golpear la esfera rígida
sobre la superficie de la esfera, y entonces hay una relación ahí de ángulos, mírenlo a los angulitos. ¿Ven? Entonces uno puede relacionar, haciendo un poquito de geometría, el parámetro de impacto B con el ángulo de desvío, θ, de la partícula. Lo mismo que está hecho para el caso coulombiano en los apuntes esos de Rutherford. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque si quieren entretenerse, hagan el cálculo del B de θ en este caso. Pues lo vamos a presentar ahora. Ya les he mostrado el dibujo, así que ahora no pueden decir que no lo saben. Bueno, acá nosotros relacionamos el B con el θ. Eso es lo que sacábamos acá, al final del cálculo. ¿Ven? La cotangente de θ sobre 2 sería una constante igual a B. Bueno, esta misma fórmula se puede obtener para este otro caso de colisiones de una partícula con esferas duras. Y van a encontrar entonces una relación totalmente análoga a esta, diferente por supuesto, pero análoga. Entonces tiene que ver con cuánto se deflecta una partícula en función de la aproximación que tiene su llegada al centro de dispersión. ¿Profe? Sí. Disculpe, no está compartiendo. Ah, perdón. Tenés razón. Una ventana. Ahí está. Compartí. Ahora sí. Ahora sí, profe, gracias. No, ahí está. Bueno, es las clases virtuales. Bueno, acá ustedes tienen la fórmula que relaciona el parámetro de impacto con el ángulo de deflexión. Bueno, lo mismo lo pueden hacer con la esfera rígida. Es la deflexión de partículas que llegan con una cierta energía cinética y se deflectan golpeando a una esfera rígida. Háganlo, entreténganse en hacerlo. Es un ejercicio divertido, porque de paso les va a permitir verificar cosas que están hechas acá. Esta fórmula que obtuvo Rutherford, curiosamente, está mal calculada con la teoría clásica, porque hoy en día sabemos que este cálculo, para que sea correcto, hay que hacerlo cuánticamente. Hay que tomar las ecuaciones de la mecánica cuántica y hacerlo de esa manera. Pero curiosamente, el resultado que sale es exactamente el mismo. De manera entonces que esta fórmula es totalmente correcta para el caso de la dispersión coulombiana, aun cuando no haya sido calculada estrictamente con la teoría cuántica. Son esas, yo no sé si casualidades o qué del desarrollo de la teoría cuántica, pero es como si el universo hubiera querido que pudiéramos llegar a los resultados correctos. También le pasó de alguna manera a Planck. Cuando Planck propuso que los niveles de energía de los osciladores armónicos eran NH-nu, si se hace el cálculo correcto cuántico, sale que es n más un medio por h-nu. Pero resulta que ese un medio no perjudica en nada el resto del cálculo. Se compensan las cosas y entonces las fórmulas finales a las que llegó Planck son totalmente correctas. Bueno, es afortunado que así sea. Entonces esta fórmula es correcta. A partir de esto, nosotros entonces empezamos a definir lo que se llamaba la sección eficaz. ¿Qué es lo que mide la sección eficaz? Bueno, está todo hecho el cálculo acá. Esencialmente lo que mide es la probabilidad de que si tengo un haz de partículas, bueno, hayan llegado la probabilidad de que hayan llegado adentro de un cono, adentro de un cilindro, este cilindro de la izquierda, que les haga deflectarse en un cono de un cierto ángulo θ. Yo tiro partículas al azar acá. No sé con qué ángulo, con qué parámetro de impacto las estoy tirando. Cuando yo tiro con un acelerador de partículas, lanzo partículas sobre un núcleo, no tengo idea de a qué distancia del núcleo las estoy haciendo pasar. Pero, para esto me está pidiendo reiniciar el programa. Lo vamos a hacer en otro momento. Les decía que lo que se busca con la sección eficaz diferencial
primero de las secciones eficaces que vimos cuando vimos efecto fotoeléctrico, etcétera. ¿Qué es lo que era? Eran las probabilidades de que ocurriera el proceso fotoeléctrico o el proceso de Compton o el proceso de creación de pares. Eso medían las secciones eficaces. Bueno, la sección eficaz diferencial mide la probabilidad de que hayamos lanzado una partícula a una distancia tal que salga deflectada en un cierto ángulo θ. Bueno, entonces, si uno se fija con el flujo de partículas de entrada, qué probabilidad hay de que entren en un cierto cilindro de radio B, entre B y B más diferencial de B, y entonces saldrán entre un ángulo θ y θ más diferencial de θ, y haciendo todo eso saca la sección eficaz con esta fórmula que está acá. Como ven, acá lo que importa es la cantidad B de θ. Si ustedes hacen el cálculo del B de θ para la esfera rígida, esa que les mostré hace un ratito, en un papel, van a poder calcular la sección eficaz diferencial, que va a ser función de θ, y que les dice qué probabilidad hay de que si ustedes largan partículas al azar sobre esferas rígidas, les salgan en una dirección θ. Eso es lo que les va a salir. Bueno, acá está hecho el cálculo para el caso coulombiano, se llega a esta fórmula para sigma de θ, y después uno puede buscar cuál es la probabilidad de que se deflecten todas hasta un cierto ángulo θ, que lleguen desde, por ejemplo, desde 0 hasta θ, cosas por el estilo. Bueno, eso se hace integrando o entre pi y θ, como está acá. O sea, ¿cuántas partículas hay? Bueno, entonces tienen que hacer una integral de la sección eficaz diferencial, esa, para sacar la probabilidad, y se llama sección eficaz total, a la que va para todos los ángulos posibles. A ver si lo tenemos por acá en algún lugar. Sección eficaz total, acá está, ¿ven? Es la integral de la sección eficaz diferencial hecha sobre todos los ángulos de deflexión posibles, para θ entre 0 y pi. O sea, supónganse la esfera rígida que teníamos, que les mostré en el dibujo. Las partículas que llegan rasantes, que van a tocar apenas a la esfera, esas salen con ángulo 0 prácticamente, muy chiquititas. A partir de ahí, a medida que voy bajando con el parámetro de impacto, cuando el parámetro impáctico llega a 0, entonces es una colisión frontal entre la que yo largo y la esfera rígida que tengo enfrente. Entonces ese rebote tiene ángulo pi. Entonces, si había una sección eficaz, una probabilidad de salir en diferentes direcciones θ, la probabilidad de salir con cualquier dirección, es decir, lo que se llama la probabilidad, la sección eficaz total, es la integral de esa sección eficaz diferencial sobre todo el ángulo sólido del espacio, o sea, todos los ángulos entre 0 y pi de deflexión. El 2pi viene de integrar sobre el otro ángulo, el ángulo phi, el ángulo azimutal. Si el eje z es el de llegada de la partícula, el ángulo θ es un ángulo cenital y el ángulo phi es un ángulo azimutal. Si yo integro el azimutal sobre la vuelta entera, me da el 2pi, este que está acá. Bueno, entonces ustedes pueden también calcular la sección eficaz para la esfera rígida. Ya tienen B de θ, calculan el sigma de θ y ahora integrando sacan la sección eficaz. Si hicieron bien las cosas, la sección eficaz que les tiene que salir es 4pi radio cuadrado, es pi por radio cuadrado, es decir, el área de la circunferencia que cubre la esfera rígida. Tiene que ser coincidente con el área de la esfera rígida. Se los dejo como un problema para que se entretengan en resolver un problema sobre estas cosas, donde el potencial, que es un potencial que se llama de esfera rígida, es diferente del potencial coulombiano, y donde la sección eficaz diferencial es distinta, y obviamente también la sección eficaz total es distinta. Curiosamente, si ustedes hacen el cálculo de la sección eficaz total para el caso coulombiano, bueno, eso es todo lo que quería repasar. La fórmula final que tienen acá tiene que ver con
dispositivo experimental de Rutherford, y da la intensidad de corriente que se recibe en la copita detectora. Si ustedes van al dibujo donde muestro el dispositivo como es experimental, acá lo tienen. Tienen un haz de área A que incide sobre una lámina de oro, de acá salen despedidas las partículas en un cierto ángulo sólido de los detectores. El detector está colocado en la posición acá donde donde salen las partículas alfa, en este cono que está acá. Colocando el detector ahí, que tiene una cierta área de detección, etcétera, usted tiene una corriente eléctrica que se está produciendo por la llegada de las partículas alfa. Acuérdense que son cargadas. El haz de ingreso tiene una cierta intensidad de corriente, las partículas alfa son cargadas, y las partículas dispersadas también generan una corriente en el detector. Bueno, esa es la que se calcula ahí al final. Acá está, esta es la geometría del aparato que utilizó Rutherford. Bombardear con partículas alfa una lámina de oro y medir qué es lo que pasaba en diferentes ángulos. Curiosamente, cuando ustedes calculan la sección eficaz total del caso coulombiano, da infinito. No hay que preocuparse por eso, porque la interacción coulombiana justamente existen interacciones que hacen eso. Ese tipo de interacciones se las llama de largo alcance. La interacción, y eso está vinculado al hecho de que el fotón es una partícula que tiene masa en reposo cero. Las interacciones electromagnéticas pueden llegar hasta el infinito. Por eso el cálculo de la sección eficaz total cada infinito. Pero, por ejemplo, otros casos, por ejemplo, la interacción débil que es transportada por partículas, las W y la Z, que son partículas que tienen masa en reposo, ahí esas son interacciones que tienen menor alcance, y el cálculo de la sección eficaz total da el valor del alcance de las interacciones débiles, que es muy pequeñito, es del tamaño nuclear prácticamente. La sección eficaz para que se produzca una interacción débil es del tamaño del núcleo atómico. Las interacciones entonces que tienen sección eficaz diferencial infinita son las que se llaman interacciones de largo alcance. Casos de eso, por ejemplo, la interacción gravitacional, la interacción electromagnética y la interacción fuerte, pero tiene otras condiciones que después vamos a ver que hacen que no lleguen muy lejos. Pero todas aquellas que tienen partículas con masa en reposo cero, de transmisión de la interacción, son de largo alcance. La sección eficaz de efecto fotoeléctrico, Compton, todas esas no son de largo alcance porque son procesos, podríamos decir así, no son, el átomo, cuando un fotón va a llegar a un átomo y va a terminar produciendo uno de esos efectos, no es una partícula cargada y está incidiendo además sobre un átomo que en general es neutro. Entonces, cuando realiza una interacción, la realiza solamente con una parte del sistema total. Entonces, ahí la sección eficaz permanece finita. Por eso las secciones eficaces de Compton, de efecto fotoeléctrico y de creación de pares, tiene un valor finito, no es infinita. Pero la interacción coulombiana pura, para partículas, incluso aunque pase muy lejos la partícula del núcleo, la partícula la siente. Por eso y se desvía, aunque sea muy poquito, pero tiene una pequeña desviación. La sección eficaz, entonces, esta coulombiana, si a ustedes se les llegara a ocurrir
hacer el cálculo integral acá poniendo el sigma de tita de la formulita que está más arriba, se van a topar con que estos divergen. Bueno, entonces, hecha esa aclaración, la coincidencia entre lo que se medía experimentalmente, esta fórmula 8, en las copitas estas, en la cantidad S seguramente es el área de la copita, a ver qué dice por acá más arriba. Claro, la sección normal de detección tiene área S. Bueno, ustedes después lean con cuidado todo esto, las formulitas, y si tienen alguna duda me preguntan. Esto da entonces la intensidad de corriente que está circulando por la copita detectora. Esto es lo que experimentalmente se puede verificar. Uno lanza el haz contra un blanco de oro y en un cierto ángulo tita va midiendo la corriente que aparece en una copita que tiene un área S, que está ubicada a una distancia D del punto de impacto. Y entonces, bueno, acá hace figurar la energía cinética con que está alargando las partículas alfa. Bueno, el resto son todas constantes que se conocen. Por ejemplo, el Z del alfa vale 2 porque es un núcleo de helio. El Z del núcleo es el número atómico del oro. Esto es el producto de las cargas. Bueno, esto es entonces la manera en que quedó determinado el modelo nuclear del átomo. Y Rutherford entonces dijo que el átomo como una especie de sistema solar en miniatura, donde el electrón gira, los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor del Sol. Ese modelo ha persistido en casi todos la simbología de las cuestiones atómicas. Hoy en día el propio símbolo de la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina es así. Tiene son un pequeño núcleo central y se dibujan unas especies de órbitas elípticas alrededor de los electrones. Sin embargo, hoy sabemos que eso es bastante alejado de la realidad. Bueno, vamos a dejar esto es un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a ir ahora entonces, a ver, vamos a cerrar esta y vamos a abrir otra. A ver, vamos entonces a presentar una ventana y vamos entonces a hablar. Acá tienen un dibujo, ¿lo están viendo ahí? Vamos a aumentar el tamaño para que lo vean mejor. Sí, profesor. Ahí lo vamos a poner. Muy bien. Bueno, resulta que el modelo atómico de Rutherford es inestable. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el modelo de Rutherford como debiera? Bueno, se lo voy a explicar sobre el dibujito. Vamos a ir más arribita acá. Ahí. Ocurre lo siguiente, acá ustedes tienen al electrón, vamos a suponer el átomo de hidrógeno, el caso más simple de un átomo. Un núcleo cargado positivamente y masivo, 1800 veces más masivo que el electrón. Prácticamente lo podrían imaginar si quieren hacer un modelo de tipo sistema solar. Pueden imaginar que este es el Sol y que el electrón es el planeta Júpiter, que es del orden de 1000 veces más liviano. Porque si mal no recuerdo, el diámetro de Júpiter entra unas 10 veces en el diámetro solar. Y bueno, si son 10 veces, entonces la relación es 1 en 10, como el volumen va con el radio al cubo, es 1 en 1000. Entonces, más o menos pueden imaginar que si la masa, la densidad de la materia es más o menos la misma entre el Sol y Júpiter, bueno, más o menos podrían imaginar entonces que este es un modelo de un planeta como Júpiter girando alrededor de una estrella como el Sol. De todas maneras, en el caso de la interacción gravitatoria no hay problema, pero esta es una interacción electromagnética. El protón que está ubicado en el centro y el electrón que gira en órbita circular, como tenemos
tenemos acá, constituyen un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico está dibujado acá a la derecha, en este dibujito. Acá ustedes ven que tiene dos componentes, una sobre el eje X y una sobre el eje Y, el vector de dipolo eléctrico, y durante su movimiento, suponiendo que lo hiciera con un movimiento circular uniforme, el electrón, las proyecciones sobre, el ángulo phi, en ese caso el ángulo phi de la posición del electrón es omega por t, omega la velocidad angular, entonces el ángulo phi es omega por t. La proyección de ese ángulo, o sea, las proyecciones del vector de momento dipolar eléctrico, que es esencialmente el vector de posición del electrón multiplicado por la carga del electrón y la carga del protón también, porque es un par, ¿no es cierto? El momento dipolar tiene proyecciones con omega t, entonces va a tener seno de omega t y coseno de omega t, y por lo tanto las dos componentes estas, el eje X y en el eje Y, la PX y la PY, van a estar oscilando como oscilador armónico. Se trata de dos dipolos eléctricos cruzados a 90 grados que están oscilando como osciladores armónicos. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de electromagnetismo al principio de las clases, vimos que un dipolo eléctrico oscilante emite radiación electromagnética. Eso significa que el electrón, a medida que está girando acá, tiene que estar emitiendo radiación electromagnética y por lo tanto tiene que estar perdiendo energía. Si la pérdida de energía no es muy grande, uno puede incluso calcularla. En ese caso, el electrón, si tiene que obtener su energía, si va a perder energía, va a tener una energía cada vez más negativa. Acuérdense que en los estados ligados, el electrón tiene energías negativas. El electrón tiene energía cero cuando el protón y el electrón, cuando está en el infinito, porque entonces tiene energía potencial electrostática cero. Acuérdense que la energía potencial electrostática, la distancia al protón va abajo. Es 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga por carga sobre la distancia, sobre R. Bueno, si el R se va a infinito, entonces la energía potencial es cero en el infinito. Y si además está quieto el electrón, ahí tiene energía cero. Pero cuando el electrón pierde energía, cae a un estado ligado como este, y tiene una energía negativa. Tiene energía cinética, sí, pero no le alcanza para cubrir toda la energía potencial negativa que tiene. Entonces tiene energía potencial negativa. A medida que va perdiendo energía por radiación electromagnética, es energía positiva que se le está yendo, entonces su energía es cada vez más negativa, y entonces comienza a caer en una espiral hacia el núcleo, comienza a dar vueltas acá y va perdiendo cada vez altura, podríamos decir así, hasta que finalmente termina cayendo sobre el protón. ¿Cuánto tiempo demora eso? Bueno, unas pocas fracciones de segundo, una fracción de segundo, según lo cual si el átomo de Rutherford fuera como él decía que era, el hidrógeno no podría existir y ningún átomo podría existir. Sin embargo, los átomos no se destruyen, existen, y entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, vamos a analizar un poquito entonces la dinámica clásica de este electrón que gira alrededor de su protón en el átomo de hidrógeno. Las ecuaciones clásicas acá las tienen, miren. Se aplica la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es la coulombiana, 1 sobre 4 pi epsilon 0 al cuadrado sobre r cuadrado, y la aceleración es la centrípeta. Esta fuerza es una fuerza centrípeta, la fuerza coulombiana. Entonces acá tenemos que la fuerza coulombiana es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces aquí sale esta ecuacioncita que está acá. Esta es la ecuación de Newton, la ecuación de la segunda ley de Newton. Aplicada al caso acá tienen la aceleración centrípeta y la fuerza
que mantiene el electrón en la órbita circular. De acá ustedes pueden despejar la velocidad angular al cuadrado de la Fórmula 1 y pueden calcular además la energía cinética del electrón, o si quieren, si tienen la velocidad angular al cuadrado y quieren hacerlo con la velocidad lineal, ponen que V es igual a omega por R, y entonces lo hacen con V cuadrado, es lo mismo. La energía cinética del electrón acá está calculada como un medio del momento de inercia y por la velocidad angular al cuadrado. Si lo hacen con la velocidad lineal va a ser un medio de mv cuadrado. Bueno, pero reemplazan las cantidades, les queda que yo lo he hecho con omega cuadrado directamente porque es lo que sale de la ecuación 1 más fácil. Esa es la única razón. La energía cinética entonces el momento de inercia, un medio del momento de inercia que es mr cuadrado por omega cuadrado. El omega cuadrado lo tengo calculado acá a la izquierda, entonces acá sale la energía cinética. Miren la fórmula de la energía cinética y compárenla con la de la energía potencial. La energía potencial es la constante 4pi epsilon 0 y va E cuadrado sobre R. Si miran la energía cinética ven que es positiva, la potencial es negativa, pero la cinética es la mitad, aparece un 8 acá, mientras que en la potencial aparece un 4. Entonces hay la energía, en valor absoluto, la energía potencial es más grande que la cinética. Y como es negativa, entonces en la órbita circular la energía total es negativa y vale esto que está acá. Entonces acá tienen calculada la energía total del electrón en la órbita de estas de Rutherford. Si ustedes ahora usan las fórmulas que calculamos cuando vimos la parte de electromagnetismo, la fórmula de la pérdida de energía por radiación electromagnética, bueno, la formulita era esta que está acá. La sacan de esos apuntes, esto que está acá. Acá hay un factor 2, a diferencia, creo que la fórmula que salía en los apuntes tiene un 12, pero acá hay un 2 porque acuérdense que son dos dipolos irradiando a 90 grados uno respecto del otro. Son dos dipolos independientes. Entonces, este es el doble de lo que emite uno de los dipolos. Acá tienen el valor de la aceleración de la partícula al cuadrado. Bueno, acá tienen entonces la formulita de la pérdida de energía. Como ven, depende de la velocidad angular a la cuarta potencia y del radio al cuadrado. La velocidad angular, a su vez, más arriba, la tienen calculada en función del radio también. Entonces acá tienen unas fórmulas donde aparece, pueden poner esta pérdida de energía en función del radio. Bueno, también pueden plantear, como la fuerza es central, pueden plantear que se conserva el impulso angular, y de ahí entonces van a sacar ustedes el impulso angular en función de R con la constante conservada que es el impulso angular, L. Con esas cantidades ustedes pueden calcular entonces ahora ir a la fórmula de L, de la variación de energía por unidad de tiempo por radiación electromagnética y han usado las fórmulas de la mecánica que tenían más arriba y pueden encontrar esta formulita que está acá, que les estoy marcando con el cursor, que es la pérdida de energía por unidad de tiempo en función del radio. Como por otro lado el radio está relacionado con la energía, porque la energía la energía total está en función del radio, si ustedes usan esas dos cosas, estas dos ecuaciones, pueden encontrar finalmente una formulita para la variación de la energía que es esta acá, esta que está acá, que es que la variación de energía por unidad de tiempo es menos una constante por la sexta potencia de la propia energía. La constante alfa que aparece acá es una constante que depende de la energía inicial de la órbita, al cuadrado, etc. Esto ustedes lo pueden integrar y
van a sacar una formulita que les va a dar la energía en función del tiempo. Esto que está acá. Si están sacando la energía en función del tiempo, también están sacando el radio en función del tiempo. Porque, si ustedes recuerdan, acá arriba la fórmula 2 es la relación entre la energía y el radio. Entonces, si están sacando E de t, están sacando la fórmula del radio en función del tiempo. Bueno, ustedes pueden ver mediante esta formulita que esta formulita es válida en la medida en que esta cantidad que está acá abajo, por ejemplo, miren, acá tiene calculado el radio. El radio le sale esta cantidad que está acá. ¿Qué ocurre? Cuando el tiempo t vale alfa sobre la energía inicial a la quinta potencia, alfa es la constante esa que sale más arriba, esto se anula. Quiere decir entonces que la partícula llega al centro. Y eso lo hace en un cierto tiempo que es finito. Acá pueden ver ustedes el cálculo de cuánto es el tiempo t estrellita, le he llamado, y resulta que vale 9,4 por 10 a la menos 12 segundos. O sea, una fracción muy pequeña de segundo en la cual el átomo de Rutherford se destruye. Bueno, acá tienen un par de problemitas para que si quieren entretenerse en resolverlos. Estos problemitas por ahí son más interesantes que los que trae el Alonso, porque bueno, tienen que ver con estas cosas que están en estos apuntes. A ver, una manera de decirle que son problemas que los he inventado yo, pero bueno, si alguien se quiere interesar en tratar de resolverlos, se van a entretener. Bueno, ¿cómo se explica entonces que el átomo no sea estable? Bueno, acuérdense ustedes cuando habíamos empezado a estudiar los estados estacionarios que Bohr, al empezar a estudiar los espectros de energía, o sea, los espectros de longitudes de onda, los espectros de emisión de los átomos, que eran espectros de línea, había hecho dos postulados. Acá están, el primero y el segundo, que decían, en los estados ligados de los átomos, los electrones permanecen orbitando alrededor del núcleo, pero sin emitir radiación electromagnética. Entonces, con eso, esta dificultad, al poner esto, Bohr saca de un solo golpe la dificultad de la emisión de radiación electromagnética. El átomo ya, a partir de ahí, es estable. Claro, decir una cosa así es ir contra la física clásica, claramente. Por eso el modelo de Bohr está absolutamente fuera de la física clásica. Segundo postulado, tiene que explicar de todas maneras cómo se producen las emisiones de radiación electromagnética. Entonces decía que las transiciones entre los estados estacionarios, esos estados que no emiten radiación electromagnética, se producen por emisión o absorción de fotones de radiación electromagnética. Es decir, vuelve a la idea de Planck de que la emisión de radiación electromagnética se producía cuando se pasaba de un estado a otro. Bueno, el tercer postulado tiene que ver con el intento de explicar las fórmulas de Balmer, las que daban las series espectrales del hidrógeno, las diferentes longitudes de onda que conformaban las series de Lyman, Balmer, Paschen, todas esas series espectrales. Había una formulita donde aparecían unos ciertos números enteros. El tercer postulado está destinado para eso. ¿Qué postuló Bohr? El tercer postulado dijo que los electrones en el átomo tienen órbitas circulares clásicas, pero que el impulso angular del átomo, o sea, del electrón, está cuantizado en esta cantidad que está acá, que vale n veces n, un número natural, la constante de Planck dividida en 2pi. Esta es la constante h dividida en 2pi, se la suele llamar h cortada o h barra. Figura en las tablas. En las tablas van a encontrar a h, que vale 6 y pico por 10 a la menos 34, y después h dividido
dividido en 2pi, el h barra lo van a encontrar vale 1 aproximadamente por 10 a la menos 34. Entonces, bueno, si este es el impulso angular del que tiene el electrón, entonces es el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular, así como el momento lineal es masa por velocidad, esto es momento de inercia por velocidad angular. El momento de inercia es m por r cuadrado, y lo que está diciendo Bohr es que esa cantidad vale n por h sobre 2pi. Por otro lado, según el modelo de Rutherford, el modelo este que hemos visto más arriba, la velocidad angular omega se relaciona con el radio de la órbita mediante esta formulita. Esta fórmula la hemos sacado más arriba. Entonces, si tenemos ese omega y vamos entonces a la fórmula esta que tenemos acá, la número 9, vamos a encontrar que los radios están cuantizados, es decir, no cualquier órbita es posible, según el modelo de Bohr, sino que para que el impulso angular tenga los valores adecuados, los radios tienen que tener esta expresión que está acá. Hay un radio mínimo, digamos, y después los demás radios van con las potencias de los números naturales. Por ejemplo, el primer radio vale, acá está más o menos dibujado a escala, el primer radio vale R0, el segundo radio vale 4R0, el tercer radio vale 9R0, el siguiente vale 16R0, el otro 25R0. Entonces acá están dibujados los diferentes radios. Y una vez que tenemos los radios de esas órbitas, también podemos calcular las energías correspondientes, que están hechas acá. Si los radios van como n cuadrado y las energías van como la inversa del radio, entonces las energías van como 1 sobre n cuadrado, y la constante que aparece adelante explica la constante que se conocía de los espectros del hidrógeno, donde aparecía la constante de Rydberg, esa constante que aparecía. De repente ahora Bohr consigue obtenerla en función de ¿qué? En función de parámetros microscópicos, como sea la masa del electrón, la carga del electrón, y de constantes universales como epsilon 0 y la constante de Planck al cuadrado que aparece acá. Quiere decir entonces que las energías posibles para el átomo de hidrógeno que explican los espectros de emisión del hidrógeno se obtienen de hacer el modelo de Rutherford pero con las condiciones de Bohr, es decir, poniendo la condición de que no hay emisión de radiación electromagnética en estas órbitas, que se produce cuando se pasa de una órbita a otra, y que en cada una de estas órbitas está cuantizado el impulso angular. Como consecuencia de la cuantización del impulso angular sale también la cuantización de la energía. Bueno, este modelo acá está mostrado cómo era la formulita para la serie de Balmer, la serie espectrales. Entonces, comparando esto con la formulita que acabamos de obtener acá, con las expresiones de los niveles de energía, uno encuentra la constante de Rydberg en función de estas cantidades básicas que son la masa del electrón, todas cosas que se encuentran en las tablas de unidades fundamentales, de cantidades fundamentales. Esto fue todo un éxito para la teoría, porque poder explicar el espectro de los átomos de una manera simple, porque esto en el fondo es muy simple, lo que pasa es que es muy extraña las cosas que propone. Costó mucho que la gente aceptara estas ideas de Bohr, porque eran como puestas a presión. Además, la teoría de Bohr, esta inicial, esta primera teoría cuántica que hace él, tiene una dificultad. O sea, es una teoría clásica, son órbitas circulares, acá las ven, el electrón está en una órbita circular, pero con ciertas condiciones puestas de prepo. O sea, no hay ningún argumento teórico más profundo que diga por qué se tiene que cumplir eso. Entonces era un modelo complicado. Aquí tienen ustedes los niveles de energía del átomo de Bohr, con la formulita esta que
el valor de E sub 1 es menos el valor absoluto de sub 0. El del nivel 2 es esa cantidad dividido en 4. Acá ustedes lo van viendo. Claro, como son cantidades negativas, cuanto más grande es n, más positivas son las energías, porque es más chica la cantidad negativa. Si aumento n, esto se hace cada vez más chico, y entonces las energías van creciendo. Son menos negativas, podríamos decir así. Entonces acá tienen E1, E2, que vale 3/4 partes. ¿Ven? Porque entre E1 y E2 esto vale 1/4 acá del total. Después un noveno está E3, E4 está a 1/6 y E5 está a 1/25 de la energía del estado más bajo. Estos son los primeros estados del átomo de hidrógeno dados por el modelo de Bohr. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace para compatibilizar esta teoría de Bohr con la física clásica? En la física clásica, acabamos de decir, cuando una partícula está girando alrededor de otra en una órbita circular, se produce emisión electromagnética, radiación electromagnética. Entonces, ¿cómo es posible eso si Bohr está diciendo que en los estados estacionarios no se produce emisión y que la emisión es por transición a otros estados? ¿Cómo se compatibiliza eso para el caso de, por ejemplo, de una partícula clásica que gira alrededor, una partícula negativa clásica, grande, macroscópica? Supongamos que tomamos una esfera, la cargamos negativamente y la hacemos girar alrededor de una carga positiva. Eso va a empezar a emitir radiación electromagnética. ¿Cómo se acomoda eso con el modelo de Bohr, que es microscópico? Bueno, ustedes pueden calcular lo que valen las frecuencias de giro con la formulita que tenemos más arriba, del electrón en las primeras órbitas de Bohr. Por ejemplo, en las primeras, entre la 1 y la 2, las velocidades de giro son estas, las velocidades angulares. Ahora, la frecuencia que se emite, según Bohr, es h por nu igual a la diferencia de energías entre los dos estados. Acá también está hecho el cálculo y como ven ustedes, la frecuencia que se emite no tiene nada que ver con las velocidades angulares que se obtienen en este cálculo. Acá la frecuencia que sale, el omega que sale, aquí he calculado nu, pero más abajo se acabó el omega, es 1,55 por 10 a la 16. Mientras que esta otra dan 4,14 y 5,17. De ese orden, pero diferentes. Quiere decir entonces que la frecuencia de la luz emitida no tiene que ver con estas frecuencias de giro en las órbitas, sino que lo que está diciendo Bohr tiene que ver con el paso de una órbita a la otra. En cambio, si vamos a las órbitas muy lejanas, esto es para órbitas cercanas, en el número cuántico 1 y 2, órbitas cercanas al protón. Pero si vamos a órbitas muy lejanas, supongamos que tuviéramos n2 igual a 900, igual a 1000, y n igual a 1, en vez de n igual a 1, tener 999. Estamos en una zona muy lejana, muy alejada del protón. En ese caso, la partícula que está girando lo está haciendo lentamente, y lo que dice Bohr es que la manera como se empieza a producir ahí el paso entre su teoría cuántica y la teoría clásica se produce a través de lo que es el llamado principio de correspondencia. Bohr lo que dice es lo siguiente, dice que la física cuántica conduce a la física clásica en el límite en que se pasa de lo microscópico a lo macroscópico. Y eso, dice Bohr,
partículas en los diferentes estados para diferentes n, usando la formulita que tenemos más arriba, salen las velocidades angulares en cada uno de los estados, y entonces, bueno, las frecuencias, y calcula la diferencia de frecuencias entre dos estados para números cuánticos grandes. Entonces, tomando las formulitas que uno tiene, va escribiendo esto que está acá, y llega un momento en que queda esta expresión que está acá, esta que estoy marcando con el cursor, donde n y n' son dos niveles, acá está especificado más arribita, donde n es mucho mayor que m, y a su vez los dos son mucho mayores que 1. N es mayor que m y mucho mayor que 1. El n' puede ser un número que puede valer 1, 2, una cosa así. Entonces, tanto el m como el n son números muy grandes. Difieren poquito entre ellos, pero son muy grandes. Entonces, bueno, se llega a esta fórmula que está acá. Como el n' es pequeño comparado con n, el n' como les digo, vale 1, 2, no más que eso, 3. Pero el n es muy grande, vale 1000. Entonces, este número que está acá es despreciable, este otro también. Y se obtiene esta formulita que está acá. ¿Y qué pasa? Cuando se obtiene esta fórmula que está acá, esta coincide exactamente con la fórmula de emisión de radiación electromagnética clásica. Es decir, que el modelo de Bohr reproduce los resultados clásicos cuando los números cuánticos son muy grandes. Fue entonces cuando Bohr agregó lo que se conoce hoy como principio de correspondencia. Dice, la física clásica se obtiene a partir de los resultados de la física cuántica en el límite de los grandes números cuánticos. Otra manera de decir eso es la siguiente, que la física clásica es el límite de la física cuántica cuando desaparece la granularidad del mundo cuántico. Eso equivale a decir que h, la constante de Planck, se hace muy pequeñita. Ustedes saben que la constante de Planck ya es pequeña, vale 6 por 10 a la menos 34. Pero si en las fórmulas de la teoría cuántica nosotros tomáramos h tendiendo a 0, entonces la fórmula de la física cuántica nos reproducen las fórmulas de la física clásica. El principio de equivalencia ustedes ya lo han visto en el caso de la relatividad. La física clásica es el límite de la física relativista cuando la velocidad de la luz tiende a infinito. Es decir, cuando cualquier otra velocidad que uno considere se puede tomar como pequeña comparada con la de la luz, entonces las fórmulas de la relatividad me dan las de la física newtoniana. Bueno, lo mismo pasa con la teoría cuántica, pero en el límite en que la constante de Planck tiende a 0. En vez de que la velocidad de la luz tiende a infinito, acá es la constante de Planck la que tiende a 0. Cuando esto ocurre, entonces la granularidad del mundo cuántico desaparece y se pasa al límite de la física clásica, a la física clásica, que es una física del continuo, de cantidades que varían en forma continua. Bueno, esto entonces es el modelo de Bohr. Repasémoslo de entrada para que ustedes pues tienen por supuesto que releer todo esto con cuidado. Revisar también la fórmula para ver, también, yo sé que también, pero mírenla, revisen, y si por ahí encuentran alguna cosa que está escrita no muy clara y consideran que hay que escribirla de otra manera, me lo dicen, profe, mire, acá convendría decir esto, y con todo gusto corregiremos lo que haya que corregir en los apuntes. Les decía entonces, el modelo de Rutherford anda muy bien, es un modelo nuclear, proviene del hecho de que existe un núcleo en el interior del átomo que contiene la totalidad o la gran mayoría de la masa del átomo y que además tiene la carga positiva ahí en ese pequeño espacio. Rutherford imaginaba al átomo como un sistema solar. Pero si eso fuera así,
los signos son dipolos oscilantes, o digamos, los electrones son cargas aceleradas porque están girando en órbitas circulares, tienen aceleración centrípeta, entonces tienen que emitir radiación electromagnética. Cuando emiten radiación electromagnética, el átomo se vuelve inestable, porque va a ir perdiendo energía y él va siguiendo una espiral, el electrón termina cayendo en el núcleo. Para evitar eso, a Bohr le gustaba el modelo nuclear. El modelo nuclear estaba firmemente establecido por los experimentos de Rutherford. Pero Bohr entonces, tomando algunos elementos que había otra gente que los había estado analizando, él los toma y postula que en los átomos, cuando existen en ciertos estados de energía fijas, no emiten radiación electromagnética, sin dar razón por la cual eso ocurre, simplemente un postulado de su teoría. Al ser un postulado es una cosa que se tiene que aceptar, porque es un postulado, no existe ninguna razón para no aceptarlos, si es que eso, a ver, ¿qué es lo que lleva a hacer que este postulado terminara siendo admitido? El hecho de que los resultados finales coinciden muy bien con las cuestiones, con las medidas de laboratorio, con las medidas experimentales. Cuando una teoría hace una predicción que en el laboratorio conduce a resultados correctos, entonces la gente dice, acá hay algo de verdad. Entonces les aceptaron esto, de que en los estados estos estacionarios, justamente estacionarios porque no hay pérdida de energía por radiación electromagnética, entonces el electrón va a estar siempre girando en esos estados. Pero que la emisión de radiación se producía cuando se pasaba de un estado a otro. En el salto entre un nivel de energía y otro, ahí se emitía la radiación. En esto, Bohr se estaba ajustando a lo que Planck había dicho, y a lo que Einstein también había dicho, que en el paso entre dos estados atómicos se producía la emisión de un fotón. Entonces, esto a la gente de alguna manera no le costó tanto aceptar. El tercer postulado lo introdujo porque se sabía que los espectros atómicos tenían esa cuantización, aparecían esos números naturales que clasificaban las diferentes longitudes de onda en las series espectrales. Entonces aparecía en el hidrógeno, aparecía esa serie llamada de Balmer, Lyman, Paschen, donde aparecían esos números naturales, había una fórmula. Para obtener esa fórmula, Bohr introdujo el tercer postulado que es el postulado de cuantización del impulso angular. Dijo, no puede haber cualquier órbita, los electrones no pueden tener cualquier órbita, sino solamente aquellas en que el impulso angular es un número entero de veces la constante de Planck dividida en 2pi. Con esa hipótesis, Planck, tomando las fórmulas del modelo de Rutherford, encuentra que las órbitas solamente pueden tener ciertos radios orbitales que van como el cuadrado del número que él introdujo, que se llama número cuántico, y las energías que dependen de la distancia radial, las energías totales de cada estado, entonces toman valores de energía cuantizados que llevan a la fórmula de los niveles de Balmer y de Lyman, todo eso de las series espectrales. Pero ahora puede calcular el valor de la constante de Rydberg, que aparecía en las series espectrales, era una constante que se determinaba experimentalmente. Él consigue calcularla en función de parámetros microscópicos, como la masa del electrón, la carga del electrón, y constantes universales como la de Planck y la epsilon 0. Y el cálculo de la constante de Rydberg que él obtiene con esas cantidades fundamentales es tan perfecto, entonces la gente dijo, este modelo se ajusta bien a lo que se ve en laboratorio. Si calculamos la constante de Rydberg en función de la carga del electrón, la masa, de todas estas cantidades fundamentales, y sale el valor de la constante de Rydberg, y además salen los números cuánticos estos, que no sabíamos de dónde venían, entonces debe ser que esta teoría tiene algo de correcto. Esta teoría de Planck hoy recibe el nombre de vieja teoría cuántica, porque fue reemplazada por otra que la vamos a ver más adelante.
que se obtiene con estas constantes, y ustedes lo pueden comparar con lo medido experimentalmente. Lo último que introdujo Bohr es para poder explicar cómo se produce el paso entre la física cuántica que él propone y la física clásica, es lo que se llama el principio de correspondencia. Y lo que él dice es que es cierto que para los estados más bajos de energía, o sea, para los números cuánticos pequeñitos, la frecuencia de giro del electrón en las diferentes órbitas no tiene nada que ver con la frecuencia de la radiación emitida. Si uno calcula las velocidades angulares, omega 1, omega 2 de dos órbitas, y calcula la frecuencia emitida entre esas dos órbitas, y la frecuencia y el omega asociado con esa frecuencia. Acuérdense ustedes que omega es 2pi por frecuencia. Esa es la relación que se usa siempre. El valor de omega que sale no tiene nada que ver con las velocidades de giro del electrón en las órbitas. Este es el omega de la radiación electromagnética, no tiene nada que ver con los omegas del electrón en las órbitas. Pero para altos números cuánticos eso cambia. Eso cambia. Entonces, esa es lo que muestra Bohr es que si los números cuánticos son muy altos, entonces las fórmulas suyas reproducen los resultados de la física clásica. Entonces, él lo introduce con el nombre de principio de correspondencia y llega a esta formulita que está acá, que muestra que la frecuencia entre dos niveles m y n, donde m y n son muy grandes, viene dada por esta formulita que está acá, donde aparecen varias frecuencias emitidas que corresponden para diferentes n', son la frecuencia de giro del electrón en su órbita, es la frecuencia que se llama fundamental, y aparecen para diferentes valores de n', aparecen lo que se llaman los armónicos de orden superior, o sea, 2 veces la frecuencia, 3 veces la frecuencia, como pasa con las ondas atrapadas de una cuerda atrapada entre dos paredes. Hay una vibración fundamental, que es lo que se llama el primer armónico, y después están los armónicos superiores que tienen frecuencia, longitud de onda mitad, longitud de onda tercera parte, etc. Bueno, acá lo que se tiene es que para la radiación electromagnética, para altos números cuánticos, hay una primera radiación básica, que es cuya frecuencia coincide con la frecuencia del giro en la órbita, y aparecen después también los armónicos superiores, o sea, aparecen 2 veces esa frecuencia, 3 veces esa frecuencia, etc. Bueno, acá está dicho todo eso. Ustedes después tienen, como les digo, estos apuntes tienen que volverlos a leer. Es muy difícil explicarles acá sobre los apuntes. No quiero entrar en toda la matemática que está acá de por medio, porque sería perder el tiempo en algo que creo que está demasiado claro ahí. Entonces ustedes eso lo pueden ver ustedes. Bueno, yo diría, son las 19 horas y 15 minutos. Lo que me queda por ver de este tema es qué pasa. Fíjense que yo supuse acá en todo momento que el protón no se mueve, es decir, que el protón tiene masa infinita, pero en la realidad el protón no tiene masa infinita, entonces hay un movimiento nuclear. Acá he tratado de dibujar un poquito eso. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero les digo de qué se trata. En realidad el protón y el electrón en este modelo deben girar alrededor de un centro de masa común, como pasa con las estrellas binarias. E incluso si las estrellas binarias tienen las dos la misma masa, entonces están a la misma distancia del centro de masa, y es como si cada una persiguiera a la otra. Es decir, se giran como si fueran dos extremos de una barra, cada una de ellas en un extremo, girando alrededor del punto central. Bueno, en el caso del átomo de hidrógeno
también ocurre eso. No es solo el electrón el que se mueve, también se mueve el protón, mucho menos porque es más masivo, pero también hace una órbita circular. Entonces, todas estas condiciones de cuantización y todo esto hay que ponerlo para ambas partículas simultáneamente. Yo no puedo decir se mueve el electrón y el protón no se mueve, claro que se mueve también. Lo que se mueve es el átomo. Por eso cuando uno habla a veces, digamos, para hacer entender las cosas, uno habla de la energía del electrón en tal estado o en tal otro estado. En realidad no se debe hablar de energía del electrón. Las energías de los átomos son energías del átomo completo. Son energías compartidas entre electrón y protón. Entonces, cuando uno tiene las energías, la energía por ejemplo, de ligadura del átomo de hidrógeno, es una energía compartida entre electrón y protón. Entonces, no es simplemente que saque el electrón y me lo lleve al infinito y lo deje quieto. También tengo que tomar al protón y llevármelo al otro infinito y también dejarlo quieto allá, para tener la energía de ligadura, para llegar a la ionización. En la próxima clase vamos a estudiar entonces cómo se corrige el modelo de Bohr por la masa finita del protón. Porque hay unas situaciones interesantes. Por ejemplo, hay veces que la partícula cargada positiva no tiene por qué ser el electrón. Puede ser, por ejemplo, no tiene por qué ser un protón. Puede ser, por ejemplo, un positrón, que es la antipartícula del electrón, pero tiene la misma masa. Entonces pasa como con esas estrellas binarias de igual masa. Ambas partículas, el electrón y el positrón, pueden girar una alrededor de la otra, alrededor del centro de masa común pueden girar los dos, como si se persiguieran el uno al otro. Bueno, ese sistema es un sistema que tiene una vida media muy corta, porque el electrón y el positrón son partícula-antipartícula, se terminan destruyendo la una y la otra, se transforman en dos fotones. Pero durante un tiempo corto, esas dos partículas pueden vivir en un sistema como ese. Es un átomo formado por un electrón y un positrón, un átomo muy livianito. Se conoce con el nombre de positronio y existe, está observado y ha sido medido. Tiene una vida muy cortita y después decae en forma de se destruye en forma de dos fotones. Bueno, todos esos casos se llaman sistemas hidrogenoides. Por ejemplo, otro sistema hidrogenoide que ustedes podrían considerar es un núcleo de helio que le han sacado un electrón, el ion helio más. Entonces le queda un solo electrón. Bueno, en ese caso, ese es un átomo, lo que se llaman hidrogenoides. Todos esos sistemas los vamos a estudiar ahora obteniendo las fórmulas para los átomos hidrogenoides, que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, yo diría que si tienen alguna pregunta que me quieren hacer, me la hagan. Porque yo hablo mucho, pero como no tengo, digamos, el retorno de ustedes, no sé bien si más o menos se está entendiendo, si no se entiende. ¿Profe? Sí, Horacio. ¿Dónde dijo más o menos en qué, digamos, a qué tamaño se producía la transición de la relatividad de la física clásica a la cuántica? O sea, un tamaño, digamos, usted dijo cuando... Bueno, las condiciones para pasar es cuando, ustedes han visto que en la condición de Bohr es que haya un impulso angular que sea NH barra. ¿Sí? La condición para que él dice que para pasar al número al mundo clásico, el número cuántico tiene que ser infinito. Eso significa que el impulso angular L del electrón tiene que ser muy grande comparado con H barra. H barra tiene unidades de impulso angular. Cuando el impulso angular de una partícula es muy grande comparado con el impulso angular con H barra, entonces ese sistema
se va a comportar como clásico. O bien cuando, hay que comparar, hay que buscar, cuando uno tiene un dado sistema físico, hay que buscar alguna cantidad física que tenga unidades de impulso angular, combinando, pueden ser no necesariamente impulso angular, puede ser por ejemplo una energía típica del problema dividido en una distancia que tenga las mismas dimensiones que el impulso angular. Cuando esa cantidad es mucho más grande que h, que es la constante de Planck, entonces el problema va a ser estudiable con la física clásica. Si no se cumple eso, entonces hay que aplicar la física cuántica. ¿Se entiende, Horacio? Sí, profe. Bueno, muy bien. O sea, son criterios, a ver, en la relatividad, por ejemplo, cuando las energías cinéticas de un problema, pongamos por caso, es mucho menor que las energías en reposo, entonces se puede estudiar con Newton, no hace falta usar Einstein. ¿Sí? O cuando las cantidades de movimiento de un problema son menores que m0 por c, o sea, la masa en reposo por la velocidad de la luz, que también es una cantidad de movimiento, eso, si es mucho menor que 1, no hace falta usar Einstein, se puede usar Newton. Bueno, acá pasa una cosa parecida. Uno busca una cantidad física que tenga las dimensiones de un impulso angular y las compara con h. Por ejemplo, puede ser una energía dividida en tiempo. Eso tiene las unidades de h. Si uno toma en su problema, tiene una cierta energía y los tiempos involucrados son de una cierta magnitud, si eso es mucho menor que h, si eso es mucho mayor que h, entonces ese problema no hace falta estudiarlo con la teoría cuántica. Ahora, si eso es del orden de h, ahí ya, o menor que h, entonces, bueno, ahí ya la teoría cuántica es indispensable. Bueno, muy bien. Entonces, dejo de presentar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, quería comentarle que por ahí los martes tal vez me conecte un poquito más tarde porque estoy saliendo de la clase de la práctica que estoy haciendo, muy justo con los tiempos. Bueno, ¿a qué hora más o menos calculas llegar, Juan Pablo? Y tal vez como a las 6. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos hacer que en vez de hacer a las 17:45 la clase, la hacemos a las 18. ¿Te queda bien? Sí, yo no tengo problema, no sé si los chicos, si no, no hay problema, yo... A ver, los demás, ¿alguno tiene inconveniente que esperemos que nos juntemos a las 18 para darle tiempo a Juan Pablo que llegue? No hay problema, profe. Ningún Sería problema. el martes, Sería los Ningún martes. problema, listo, Juan Pablo. claro, ¿Cómo? Los martes jueves, nada más salir. los jueves dejamos igual y los martes sería a las 6, ¿así? O los 2 días. Los 2 días para que no se me arme lío a mí. Los porque 2 si días, no- listo. Claro, pasamos a 18 todo, listo.